Mis amigos, qué placer tan grande estar otra vez con ustedes en su programa que ya es preferido de todos ustedes, entre comillas. Recuerden que el objetivo principal de este programa es traerles a ustedes la mejor información o aclararles de la mejor manera las inquietudes que ustedes tienen sobre la Biblia. Nosotros entendemos perfectamente que la Biblia es un libro sagrado que tiene muchas cosas que aclarar. Dios no tiene misterio, los misteriosos somos nosotros, pero es nuestro buen deseo aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Así que les invitamos y siempre vamos a tener abiertas nuestras cámaras para ustedes. Cualquier pregunta desde cualquier lugar, es nuestro placer poderles responder de la mejor manera. Y hablando de preguntas, nos han llegado unas preguntas muy interesantes, porque hace tiempo se pensaban, según ciertas religiones, especialmente de los que vienen de movimientos arrianos de la Edad Media, que Cristo realmente es un ser creado. Y han llegado a esta conclusión simplemente porque han tergiversado, han torcido, como dice el apóstol San Pedro, algunas partes de la santa palabra de Dios. Hay un texto que yo quisiera mencionarles que ha sido la base para desfigurar totalmente la idea de que Dios a través de Cristo es el creador o que Cristo es realmente el creador de todo. Y dice, Colosenses 1, 15 al 18. Dice aquí el apóstol San Pablo las siguientes palabras: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Aquí el apóstol San Pablo, al referirse a Cristo, miren el título que le da. Voy a repetirles, el cual es la imagen del Dios invisible. Cristo, según la Biblia, es la esencia misma del Padre Celestial. Y además dice, Él es el primogénito de toda criatura. Y sigue diciendo, versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. No sé si ustedes captaron, pero en los primeros versículos, del versículo 15 especialmente, dice que Cristo es el primogénito de la creación. Mientras que en el versículo 18 dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es, si la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito, entonces obviamente Jesucristo tiene que haber sido la primera cosa que Dios creó. Mis amigos, ¿será esto verdad? ¿Fue Cristo realmente un ser creado o Cristo mismo era el creador? Bueno, según el contexto que estamos leyendo aquí en la carta de San Pablo a los Colosenses, dice que Cristo es el creador. Entonces, ¿de dónde sale ese término que Cristo es el primogénito? Porque generalmente se entiende que la palabra primogénito, que viene del griego protokokos o protokokos, le dan el significado etimológico de que Cristo es lo primero. Protokokos significa algo así ordinario como primero, segundo, pero cuando llega protokokos es el primero, lo primero, la parte inicial. Ahora, cuando la Biblia habla de que Cristo es el primogénito, ¿realmente Cristo en orden de creación fue el primero? Obviamente que no. El apóstol Pablo en todos los contextos, en todas sus epístolas y en el contexto histórico del Antiguo Testamento, Jesucristo no fue creado, sino que Cristo es el creador. Ahora bien, esa palabra primogénito, como se explica en el Nuevo Testamento, no es otra cosa sino un título, una jerarquía. Al referirse, por ejemplo, al nacimiento de ciertos patriarcas, sí se le da el nombre de protococó, o sea, fue el primero. Fulano de tal fue el primero de los hijos de fulano de tal. Pero cuando llegamos a Cristo, ese término, especialmente primogénito, no corresponde al aspecto ordinario, sino que significa título, significa más bien una jerarquía. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, el que tiene la preeminencia, el que tiene en sus manos el poderío, el que todo lo ha hecho, el que es el Señor y el Señor de toda la creación. Y eso concuerda exactamente con lo que dice la Escritura, por ejemplo, allá en Primera de Crónicas 3, del 1 al 9. Nosotros sabemos, por ejemplo, históricamente y arqueológicamente se sabe que David no tuvo un solo hijo. David tuvo una buena cantidad de hijos. Y es más, Salomón no fue el primero. Sin embargo, en la Biblia, al hablar de Salomón,
se habla del primogénito. Pero señores, entonces primogénito en el contexto de los hijos de David significa que entre los hijos de David, el que era el principal, el que tenía la prominencia, el que tenía en sus manos el reinado, no era otro sino Salomón. El mismo principio teológico se le añade también al mismo Jesucristo. Jesucristo no fue el primero que fue creado, sino que Cristo es el que hizo todo, es el primogénito, es el principal, es un título jerárquico de que Jesucristo es el que tiene las manos, el que tiene la preeminencia y el que tiene el señorío sobre todas las cosas. Si Protococos solamente se remitiera a ser lo primero, entonces ¿cómo explicaríamos nosotros el versículo 18 que dice que Jesucristo fue el primogénito entre los muertos? Es que si ustedes se ponen a leer la Biblia detalladamente, se van a dar cuenta que Jesucristo no fue el primero que resucitó, tampoco fue el primero que murió, sino que la Biblia habla, al hablar de Jesucristo, dice que Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte. Jesucristo es el principio y el fin de la vida. En otras palabras, Jesucristo es el que tiene la preeminencia, el señorío, el poder entre vivos y muertos. Por esa razón se le da el título del primogénito entre los muertos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes que de Jesucristo no hay absolutamente nada, después de Cristo tampoco hay nada. Entonces es el primogénito de la vida, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Es muy fácil para una persona que tiene una mente enfocada hacia otro punto y prejuiciada, por cierto, defendiendo una doctrina que no tiene nada que ver con el contexto bíblico, tomar cualquier versículo de la Biblia y obligar ese versículo a decir lo que esa persona quiere creer o quiere justificar. En ese sentido, sería muy oportuno tomar en cuenta lo que dice el apóstol San Pedro, que hay muchos en este mundo que agarran cualquier versículo de la Biblia y lo tuercen para crear una confusión y por lo menos para sostener sus propios puntos de vista. Déjeme decirle, y eso creo que se lo he dicho en otras ocasiones en este programa, entre comillas, que la mejor manera de interpretar la Biblia es tomando la Biblia como su propia intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿De qué manera? Porque hay un versículo que cuando no lo vemos claro, debe haber otro versículo en la Biblia que sea igual a él, que sea congruente. Y al buscar ese otro versículo, uno se va a dar cuenta que lo está hablando de otra cosa, le da el contexto y nos da el total significado de lo que quiere decir la palabra de Dios. Acuerden ustedes, mis amigos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada aguda que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y logra discernir todo pensamiento y toda intención del ser humano. Mi amigo, deje que la Biblia se interprete a sí mismo. Si hay alguna cosa que usted no entiende, aquí estamos sus amigos entre comillas. Llámenos, escríbanos, comuníquese con nosotros en nuestro correo electrónico, cualquier medio de comunicación, pero háganos llegar su inquietud y nosotros con toda la humildad y la mansedumbre y el caso que sea necesario, estaríamos dispuestos a ayudarles para que usted tenga un buen conocimiento de la palabra de Dios. Mi amigo, que Dios le siga bendiciendo.